Ahora vamos a ingresar al tema de logaritmos. Unidad 6. Logaritmos. Definición. El logaritmo de un número X en base B es igual a la Y, o Y es igual al logaritmo de X en base B, donde el X es la función del logaritmo. Ella debe ser mayor que 0, no es mayor o igual que 0, sino es mayor que 0. Y igual al logaritmo de X en base B, también la podemos escribir de la forma siguiente. Voy a escribirlo así. Logaritmo de X en base B igual a Y. Esta podemos escribir en notación exponencial de la forma siguiente. La función del logaritmo, luego la base, elevamos a la Y. Entonces, esta última es una notación exponencial. Colocamos sistemas de logaritmos. Tenemos dos sistemas de logaritmos. La primera es la de base 10. A la cual denominamos logaritmos decimales o también denominamos logaritmos vulgares, que también es conocido como logaritmos de Bridge. Y está dado por logaritmo de X, que es igual al logaritmo de X. Su base no tenemos anotado nada, entonces se supone que es 10. La función de logaritmo siempre es mayor que 0. Luego tenemos el otro tipo de logaritmo cuya base siempre es E. La A es el número de Euler. A ella la conocemos como logaritmos naturales o neperianos.
Está dada por la forma logaritmo natural de xln. Es igual al logaritmo vulgar de x en base e, donde aquí también la función del logaritmo, que es la x, siempre debe ser mayor que 0. Entonces tenemos igual a propiedades de logaritmos. Primero vamos a desarrollar las propiedades de los logaritmos de Bridge. O logaritmos vulgares. La primera propiedad que tenemos es igual. Logaritmo de un producto m por n en base b es igual al logaritmo de m en base b más el logaritmo de n en base b. Segundo, tenemos el logaritmo de un cociente m sobre n en base b. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Luego tenemos el logaritmo de una potencia, logaritmo de m elevado a k en base b. Se baja el exponente k por el logaritmo de m en base b, donde la k es un número real. Un número real sabemos que es un número entero como también un número fraccionario. Pero en este caso ya no necesitamos de esta cuarta propiedad, que lo vamos a anotar. Tenemos igual al logaritmo de raíz de k de m en base b, que es igual a 1 dividido sobre k por el logaritmo vulgar de m en base b. Ahora vamos a desarrollar las propiedades de los logaritmos neperianos. Entonces tenemos igual. Logaritmo natural. Primero tenemos el logaritmo natural del producto de dos factores,
que equivale al logaritmo de la suma de ambos factores, logaritmo del primer factor más el logaritmo natural del segundo factor. Luego tenemos el logaritmo de un cociente, m sobre n. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Luego tenemos el logaritmo de m elevado al exponente k. Bajamos el exponente, multiplicamos por el logaritmo natural de la base, aclarando que el exponente es un número real. Si es un número real, entonces no hay necesidad de anotar la cuarta propiedad. Pero igual como el anterior, lo vamos a volver a anotar, la cuarta propiedad. El logaritmo natural del raíz de k de m igual a 1 sobre k por el logaritmo natural de m. Esas son entonces algunas propiedades, las cuatro propiedades fundamentales de ambos tipos de logaritmos. Al margen de ello, tenemos el logaritmo de 1 en base b es igual a 0. Luego tenemos el logaritmo de a en base a es igual a la unidad. Luego tenemos el logaritmo de a elevado a la x en base a equivale a la x. Luego tenemos a elevado al logaritmo de x en base a. Ella equivale a la x. Y algo fundamental. El logaritmo del número de Euler de E siempre es igual a 1. Cambio de base. Para algunas operaciones con logaritmos es necesario realizar el cambio de base. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de x en base b, ella se puede escribir como el cociente. Logaritmo de x sobre logaritmo de b. Ahora, ¿a qué base se quiere llevar? Entonces vamos a colocarlo para este logaritmo, el logaritmo del numerador que sea la base a. En el denominador tiene que ser la misma base, a también. Esa es cualquier base. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador, en los logaritmos, sus bases deben ser iguales cuando deseamos hacer cambio de base.
algunos, un ejemplo para esta parte. Aplicar las propiedades de logaritmos a las expresiones siguientes. Entonces, primer ejercicio. Logaritmo de raíz enésima de b por x al cuadrado sobre x menos 1. Vamos a aplicar entonces las propiedades. El logaritmo de una raíz de k de una variable era igual a 1 sobre n por el logaritmo de u por b por x al cuadrado sobre x menos 1. Ahora tenemos el logaritmo de un cociente. 1 sobre n por el logaritmo de un cociente era igual al logaritmo del numerador u b por x al cuadrado menos el logaritmo del denominador, logaritmo de x menos 1. Posteriormente, tenemos 1 sobre n. El logaritmo de un producto era igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor más el logaritmo del tercer factor. En cambio, en el denominador ya no, menos el logaritmo de x menos 1, ya no podemos hacer nada. No se puede aplicar ninguna propiedad. Tenemos igual a 1 sobre n por el logaritmo de u más el logaritmo de b. Aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Tenemos igual a 2 por el logaritmo de x menos el logaritmo de x menos 1. Y de esa manera ha concluido este ejercicio. Segundo,
tenemos igual 1 sobre n por el logaritmo de u más el logaritmo de p más 2 veces el logaritmo de x menos el logaritmo de x más 1. Volvemos a emplear propiedades. 1 sobre n, por el momento no podemos hacer nada. Podemos agrupar el primer y el segundo término. La suma de logaritmos equivale al logaritmo de un producto. U por b más. En el tercer logaritmo vamos a emplear el logaritmo de una potencia de manera inversa. Entonces tenemos logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x más 1. Luego en los dos primeros logaritmos agrupamos. La suma de logaritmos equivale al logaritmo de un producto, logaritmo de u por b por x al cuadrado menos logaritmo de x más 1. Luego tenemos igual a 1 sobre n. La diferencia de logaritmos equivale al logaritmo de un cociente. Tenemos u por b por x al cuadrado sobre x más 1. Ahora tenemos una potencia. El logaritmo de una potencia va a ser igual. Logaritmo de u por b por x al cuadrado sobre x más 1. Todo esto vamos a elevar a 1 sobre n, la cual podemos escribir logaritmo de raíz enésima de u por b por x al cuadrado sobre x más 1. De esa manera entonces hemos llegado al resultado. De esa forma aplicamos las propiedades de logaritmos. Vamos del principio al final, del final regresamos al principio. Otro subtítulo. Ecuaciones logarítmicas. Una ecuación logarítmica involucra logaritmo en uno o en los dos lados de la igualdad. Para resolver una ecuación de este tipo es necesario emplear las diferentes propiedades de logaritmos. Y en ciertas ocasiones se puede realizar cambio de base.
Entonces vamos a trabajar con una gama de ejercicios que responde a él. Determinar las raíces de las ecuaciones logarítmicas propuestas. Logaritmo de x más 7 en base 6 más logaritmo de x más 2 en base 6 igual a 2. Entonces vamos a dar la solución correspondiente. Para que se puedan aplicar las propiedades de logaritmos deben estar en la misma base todos los logaritmos. En este caso están ambos logaritmos en base 6. Entonces tenemos el logaritmo de una suma equivale al logaritmo de una poteo de un producto. Logaritmo de x más 7 por x más 2. Además, los coeficientes de los logaritmos deben ser iguales a la unidad. Un poco vamos a desarrollar. X por x tenemos x al cuadrado. X por 2 y 7 por x. Entonces tenemos igual a 9x. Más 7 por 2 tenemos igual a 14. En base 6 igual a 2. Ahora vamos a emplear antilogaritmo o la notación exponencial. La función de logaritmo es igual a x al cuadrado más 9x más 14 igual a la base que es 6 elevado a 2. Entonces tenemos igual x al cuadrado más 9x más 14. 6 al cuadrado es igual a 36. Entonces tenemos x al cuadrado más 9x menos 14 menos 36. Tenemos igual a 22. 6 menos 4, 2, 3 menos 1, tenemos igual a menos 2. Ahora vamos a descomponer en el producto de dos factores lineales. Tenemos x más por menos, menos. 11 y 2, 11 y 2. 11x menos 2x, 9x. 11 menos 2 menos 22. Ahora x más 11 igual a 0.
X es igual a menos 11. Segundo, X menos 2 es igual a 0. X igual a 2. Si reemplazamos el menos 11 en el logaritmo, tendríamos menos 11 más 7 menos 4. Logaritmo de un número negativo no existe. Entonces queda descartado la primera raíz. En cambio, la segunda es la aceptada. Por tanto, X igual a 2 es la solución. De esa forma ha concluido el ejercicio. Siguiente ejercicio. Logaritmo de X menos 2 más logaritmo de X más 1 más 1 igual al logaritmo de 40. Entonces, resolvemos. La suma de logaritmos equivale al logaritmo de un producto. Logaritmo de X menos 2 por X más 1. Más 1 igual al logaritmo de 40. Luego tenemos igual 1. Podríamos escribir de la forma siguiente. Logaritmo de X menos 2 por X más 1. En vez de 1, colocaremos así. Logaritmo de 10 en base 10. Logaritmo entonces de 40. De modo que vamos a tener lo siguiente. Logaritmo de X menos. Lice, no se le escucha nada. Tenemos igual entonces. El logaritmo de X menos 2 por X más 1 más logaritmo de 10 es igual
Logaritmo de 10 por x menos 2 por x más 1. Igual al logaritmo de 40. Ahora vamos a levantar. Dice, no sé si soy la única, pero no se comparte su pantalla o no se ve. No está compartiendo la pantalla, Lice. Le hice una queja. Hay algunos alumnos que están votando a mis compañeros y incluso a mí no nos dejan atender a la clase. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Se puede ver la pizarra? Sí, Lice, se puede ver. Sí, ahora sí. Sí, Lice. Ya. Estoy grabando. Ya. Volvemos entonces. Tenemos igual. Vamos a retirar los logaritmos. Nos quedaría así. 10 por x menos 2 por x más 1. Igual a 40. Para esta parte, si yo tengo, por ejemplo, 2 a la x y el otro tengo 2 a la y o cualquier otro valor que sea 3, se puede emplear logaritmos a ambos miembros. Luego bajo x, logaritmo de 2, bajo la y en el otro miembro, por logaritmo de 3. Puedo hacer al revés. Tengo logaritmo de 2 elevado a la x. Luego tengo logaritmo de 3 elevado a la y. Levanto los logaritmos y tengo 2 a la x igual a 3 a la y. Eso es lo que tenemos entonces. Y ese es el procedimiento que he aplicado en esta última parte donde he levantado los logaritmos. Ahora desarrollamos. Este 10 lo llevamos a dividir al otro miembro. Entonces, vamos a tener x por x, x al cuadrado. Menos 2x más x menos x. Menos 2 por 1 menos 2. Y el 10 lo estoy llevando al otro miembro a dividir. Voy a borrarlo esto. Tenemos x al cuadrado menos x
menos 2, 40 sobre 10 igual a 4. X al cuadrado menos X, 4 trasladamos al otro miembro, menos 6 igual a 0. Descomponemos el producto de dos factores lineales. Tenemos igual a X, menos por menos, más 3 por 2. Menos 3X más 2X menos X, menos 3 por 2 tenemos igual a menos 6. Entonces, del primero tenemos X menos 3 es igual a 0. X es igual a 3. Del segundo tenemos X más 2 es igual a 0. X es igual a menos 2. La segunda cantidad no es parte de la solución. La primera sí, esta segunda queda descartada. Vamos por otro ejercicio. Ejercicio 3. Dos más logaritmo de X en base 3. Igual a logaritmo de 6 en base 2. En el primer miembro vamos a aplicar propiedades. Veamos si se puede. Para aplicar propiedades, sus bases deben ser lo mismo. Eso quiere decir, solo podríamos aplicar en el primer logaritmo y el tercer logaritmo. Sus bases son iguales. En cambio, el logaritmo de X en base 3, esa es la que hay que transformar. Cambio de base. Entonces anotaremos el primer miembro, logaritmo de X en base 2. Más logaritmo de X sobre logaritmo de 3. ¿A qué base tiene que llevarse? Es a la base 2. Entonces tenemos igual. Logaritmo de 6 en base 2. Ahora vamos a desarrollar. Lo escribiremos así. Logaritmo de X en base 2 más 1 sobre logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de X en base 2. Igual a logaritmo de 6 en base 2.
Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos factorizar. Logaritmo de x en base 2. Nos quedaría del primero 1 más 1 sobre logaritmo de 3 en base 2. Igual al logaritmo de 6 en base 2. Ahora vamos a sacar mínimo común múltiple. Logaritmo de x en base 2. Tenemos entonces igual. Sacaremos como un denominador, veamos qué pasa. Logaritmo de 3 en base 2. Dividido entre ella, entre la unidad, multiplicamos por el numerador. Entonces vamos a tener logaritmo de 3 en base 2. Y volvemos a dividir, tenemos igual a 1 por 1. Logaritmo de 6 en base 2. Ahora vamos a llevar a dividir al otro miembro. O hacemos lo siguiente. Logaritmo de 6 en base 2 por logaritmo de 3 en base 2 sobre logaritmo de 3 en base 2 más 1. Entonces tenemos igual. Logaritmo de x en base 2 igual. El numerador podemos descomponer así. Logaritmo de 3 por 2 en base 2. Más el logaritmo de 3 en base 2. En el denominador, logaritmo de 3 en base 2. Más, ahí vamos a agregar, en vez de 1, logaritmo de 2 en base 2. Entonces tendremos lo siguiente. En el denominador tendríamos logaritmo de en el numerador. Ya, es por es en el numerador.
Entonces vamos a tener lo siguiente. Logaritmo de x en base 2 igual a el denominador. Bases iguales, suma de logaritmos equivale al logaritmo de 3 por 2 en base 2. En el numerador tenemos logaritmo de 3 por 2 en base 2 por logaritmo de 3 en base 2. Entonces podemos simplificar. Logaritmo de 3 por 2 va a ser 6 en base 2 en el numerador y en el denominador. Entonces ha quedado lo siguiente. Logaritmo de x en base 2 igual a logaritmo de 3 en base 2. Como las bases son iguales, vamos a levantar los logaritmos. Entonces nos va a quedar x igual a 3. Y esa es la respuesta. De esa manera entonces acaba este ejercicio. Ejercicio 4. Dos por logaritmo de x menos logaritmo de x más 6 igual a 3 por logaritmo de 2. Tenemos igual. Vamos a aplicar propiedades. Logaritmo de x al cuadrado. El logaritmo de una potencia menos el logaritmo de x más 6. En el otro miembro tenemos logaritmo de 2 elevado al cubo. En el primer miembro tenemos diferencia de logaritmos que equivale al logaritmo de un cociente. Logaritmo de x al cuadrado sobre x más 6 igual al logaritmo de 2 al cubo, 2 logaritmo de 8. Logaritmos cuyas bases son iguales, entonces igualamos sus funciones. X al cuadrado sobre x más 6 igual a 8. Multiplicamos en forma cruzada. X al cuadrado igual a 8 por x más 6. Entonces esto es igual a x al cuadrado igual a 8x. 8 por 6, 48. Tenemos entonces igual x al cuadrado menos 8x menos 48 igual a 0. Tenemos x, descomponemos menos por menos, más.
Vamos a descomponer entonces. $48. Mitad 24. Tenemos 12. Volvemos a dividir. Tenemos igual a 6. Volvemos a dividir. Igual a 3. Volvemos a dividir. Igual a 1 entonces. 4 y 3, 12. 12 por 4. Tenemos 12 y aquí tenemos igual a 4. Veamos. Menos 12x más 4x menos 8x. Menos 12 por 4 menos 48. Entonces tenemos igual. X menos 12 igual a 0 y x es igual a 12. X más 4 es igual a 0. X es igual a menos 4. Solo se aceptan valores positivos. Y los negativos quedan descartados. Cinco. Logaritmo de raíz cuadrada de 3x más 5. Más logaritmo de raíz cuadrada de x. Igual a 1. Aplicamos propiedades. La suma de logaritmos y cuyas bases son iguales, entonces se puede aplicar las propiedades y además si sus coeficientes de los logaritmos son iguales a la unidad. Por tanto, tendremos logaritmo de raíz cuadrada de 3x más 5 por raíz cuadrada de x igual a 1. Entonces podemos escribir en un solo logaritmo la raíz cuadrada. X por 3x más 5. Igual a 1. La raíz cuadrada podemos escribir también como potencia. Logaritmo de 3x al cuadrado más 5x elevado a la 1 medio igual a 1. Seguimos aplicando propiedades. En este caso bajamos el exponente 1 medio por logaritmo de 3x al cuadrado más 5x igual a 1. 2 llevamos al otro miembro a multiplicar. Entonces tenemos logaritmo de 3x al cuadrado más 5x igual a 2 por 1, 2. Volvemos a la definición de logaritmo. La función de logaritmo es 3x al cuadrado más 5x. La base del logaritmo es 10 elevado al cuadrado entonces.
De modo que tenemos igual 3x al cuadrado más 5x. 10 al cuadrado tenemos igual a 5. 3x al cuadrado más 5x menos 5 igual a 0. Ahora vamos a descomponer. Tenemos igual a x más por menos. Ahí vamos a colocar la 5. Ahí ve. Luego el 3 acompañaremos ahí. 3x por x, 3x al cuadrado. 3x menos 5 menos 15x. Más 20x. Y 20 por menos 5 tenemos igual a 5. De estas dos tenemos igual a más 5x. Y menos 100. Ha reproducido, entonces está bien. Vamos a borrarla. Tenemos igual a 3x más 20 igual a 0. 3x igual a menos 20. X igual a menos 20 tercios. Vamos por la otra. X menos 5 es igual a 0. X es igual a 5. De estas dos, seleccionamos una a la respuesta. X igual a 5 es valor positivo. X igual a menos 20 tercios es valor negativo. Entonces la cantidad positiva es parte de la solución de esa ecuación. Unita más para esta parte. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de 2x más logaritmo natural de 4x igual a 3. Tenemos igual suma de logaritmos naturales es igual al logaritmo del producto de factores x por 2x por 4x igual a 3. Entonces tenemos igual al logaritmo natural de 2 por 4, 8.
x por x por x, x al cubo. Igual a 3. Lo vamos a expresar en forma exponencial. La función de logaritmo igual a la base del logaritmo siempre es la e elevado a 3. Entonces vamos a despejar. X al cubo igual a e elevado al cubo sobre 8, la cual también la podemos escribir x al cubo igual a e sobre 2 elevado al cubo. E elevado al cubo y 8 es 2 al cubo. Ahora vamos a aplicar raíces cúbicas. M Dios aplicamos raíces cúbicas a ambos miembros. Ahora sacamos fuera de la raíz. Dividimos los exponentes entre el índice. Entonces tenemos igual x igual a e m Dios. Esa es la respuesta entonces para este ejercicio. Ecuaciones exponenciales, otro subtítulo. Ecuaciones exponenciales. Se denomina ecuaciones exponenciales aquellas que contienen la incógnita en algún exponente. Por ejemplo, resolver las ecuaciones exponenciales propuestas. Cien por 10 elevado a la x igual raíz de x 1000 elevado a la quinta.
Entonces escribiremos de la forma siguiente: 100, 10 al cuadrado, por 10 a la x, igual 6 de x de 1000, 10 al cubo, elevado a la quinta. Escribimos la misma base. Sumamos sus exponentes. Luego tenemos igual 6 de x de 10. 3 por 5, 15. Vamos a escribir 10 elevado a 2 más x. Esto es igual a 10 elevado a 15 sobre x. Bases iguales, igualamos los exponentes. 2 más x igual a 15 sobre x. X le vamos al otro miembro a multiplicar. Tenemos igual a 2x más x por x, x al cuadrado. Y 15 trasladamos del otro miembro. Escribimos la ecuación cuadrática: x al cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. Descomponemos en el producto de dos factores lineales. Entonces tenemos igual x más por menos 5 y 3. Entonces tenemos igual x más 5 igual a 0. X igual a menos 5. Primera raíz. X menos 3 igual a 0. X es igual a 3. De esa manera entonces hemos encontrado las raíces de esa ecuación exponencial. Dos a elevado a la x elevado a la x igual a elevado a la octava elevado al cuadrado. Escribimos a x por x, x al cuadrado, igual a 8 por 2, 16. Bases iguales, igualamos los exponentes. X al cuadrado igual a 16. Aplicamos raíces cuadradas a ambos miembros. Entonces tenemos x igual más menos 4 raíz cuadrada
Por tanto, x es igual a 4. Y x es igual a menos 4. De esa manera hemos encontrado sus raíces. Tres. 2 elevado a x más 1 más 4 elevado a la x igual a 80. Ahora vamos a distribuir la suma de los exponentes respecto a la base. Entonces tendremos así 2 a la x por 2 elevado a 1 más 4 la descompondremos así, 2 al cuadrado elevado a la x. 80 lo traeremos al otro miembro. 2 elevado a la x elevado al cuadrado más 2 elevado a 1, 2 por 2 elevado a la x y menos 80 igual a 0. Podemos reemplazar la base 2 a la x por otra variable. O de lo contrario, podemos trabajar tal como está. Vamos a ver cómo vamos a hacer esta partecita. Como es una ecuación cuadrática, entonces la descomponemos en el producto de dos factores, 2 a la x y 2 a la x, más por menos 10 por 8. 10 por menos 8 tenemos menos 80. 10 por 2 a la x menos 2 a la x por 8 negativo, vamos a tener 2. Entonces tendremos igual 2 a la x más 10 igual a 0. 2 a la x igual a menos 10. De ella no vamos a poder obtener la base 2. Entonces quedaría así. Lo que queremos es obtener x. ¿Qué podríamos hacer? A ver, vamos a ver. Si aplicamos logaritmos en ambos miembros, vamos a poder aplicar propiedades al logaritmo de una potencia. Luego tendríamos que escribir así logaritmo de menos 10 sobre logaritmo de 2. Pero este menos 10 invalida, pues no tenemos logaritmos de valores negativos.
Entonces podríamos decir, no tiene solución. Entonces iremos por la otra. Dos a la X menos 8 igual a 0. 2 a la X igual a 8. Dos a la X igual a 2 al cubo es igual a 8. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. X igual a 3. Esa es la solución entonces. En cambio, el otro no es parte de la solución. Cuatro. 5 elevado a 2x más 2 igual a 3 elevado a 5x menos 1. Tenemos que encontrar el valor de la x. Por tanto, aplicamos logaritmos en ambos miembros. Logaritmo de 5 elevado a 2x más 2 igual a logaritmo de 3 elevado a 5x menos 1. Volvamos a aplicar el logaritmo de una potencia. Bajamos el exponente 2x más 2 por el logaritmo de 5 igual a 5x menos 1 por el logaritmo de 3. Ahora vamos a multiplicar logaritmo de 5 respecto a 2x más 2. Entonces tenemos 2x por logaritmo de 5 más 2 por logaritmo de 5. En el otro miembro también 5x por logaritmo de 3 menos logaritmo de 3. En el primer miembro vamos a concentrar las x menos 5x por el logaritmo de 3. Y al otro miembro llevamos menos logaritmo de 3 tenemos y llevamos del primer miembro 2 por logaritmo de 5. Ahora vamos a factorizar la x, entonces nos quedaría 2 por logaritmo de 5 menos 5 por logaritmo de 3, todo multiplicado por x. Podemos factorizar el signo menos logaritmo de 3 más 2 veces logaritmo de 5. Ahora vamos a despejar x igual
menos logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 5. Luego el coeficiente de x trasladamos a dividir. 2 por logaritmo de 5 menos 5 por logaritmo de 3. Ahora el menos lo vamos a desaparecer en el denominador. Entonces tenemos 5 por logaritmo de 3 menos 2 por logaritmo de 5. En cambio en el numerador tenemos logaritmo de 3 más 2 por logaritmo de 5. Esa es la respuesta. Entonces, a través de las propiedades de logaritmos también podemos despejar fórmulas. Vamos a quedar en esta parte. La próxima clase vamos a estar acabando el tema. Y luego la siguiente clase ingresamos a progresiones. Y después otra clase más. Y la siguiente clase es repaso por los 15 puntos. Y después de eso viene el examen del segundo parcial. Bueno, nos vemos la próxima clase. Voy a ver, llamarle si se puede, listo.